Hola, les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo proyecto Entre Amigas. Sí, es otro podcast para hablar de lo que nos acongoja. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Aquí estamos, háganlo también ustedes. Sí. Y pues nada, les quiero presentar a Clara, mi amiga, que se unió a este proyecto que le dio vida. Y pues nada, yo lo que más quiero de este proyecto es que platicar contigo no solo es charlas porque me escuches, sino que realmente también siempre me das herramientas y eso es lo que queremos materializar en este proyecto, porque nos va a dar mucha satisfacción si a alguien, si a alguna de ustedes les funciona lo que escuchen aquí, si se sienten identificadas, nosotros habremos cumplido con nuestra misión. Y pues bueno, también queremos liberar la tensión entre todo lo que nos pasa y ofrecerles herramientas que nos han funcionado a nosotros en algunas conversaciones, en algunas prácticas que a veces nos sucede. Clara siempre tiene como el tiene de decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias el discurso? ¿Por qué no escribes? Entonces creo que eso nos ha ayudado bastante a hacer más llevadera la vida. Y creo que lo que queremos es hacer esta red de apoyo entre nosotras, que quién más que nosotras vamos a entender qué pasa con nuestras emociones, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenida. Sí, gracias, Sin. Pues sí, este proyecto yo creo que es como un bebé que nació de nuestra amistad, porque en Cintia yo encontré un espacio súper seguro. Una vez le dije, o sea, yo en tu amistad encontré un bálsamo. Y es muy real y creo que este proyecto es con la intención de compartir esa seguridad y esa confianza que encontramos en nosotras, ¿no? Porque nos dimos cuenta que hay muchísimas cosas que como mujeres nos enseñan a guardarnos, a ocultar, a callar y pues todo eso ya emocionalmente y físicamente pues nos da en la madre. Sí. Pero pues sí, o sea, es un espacio para que podamos hablar de lo que muchas veces nos da pena o nos hace sentir culpa o lo que sea, ¿no? Y pues sobre todo un espacio para abrirnos y conectar. Al final es crear más comunidad. Encontramos en la amistad entre mujeres una red súper bonita, un colchón en el que si te caes, te levantan, ¿no? Entonces, pues la intención es esa, que puedan encontrar también en nosotras lo que nosotras encontramos en nuestra amistad. En nuestra amistad. Uh-huh. Qué bonito. ¿Por qué lunes vulnerable? Pues, pues definitivamente creo que porque desde la primera plática que tú y yo tuvimos así fuera del contexto formal, profesional en el que nos conocimos. Porque es mi teacher de inglés. Soy maestra de inglés. Siendo más pequeña, porque creo que también es una de las cosas que queremos compartir. Tú estás en tus 20s, yo estoy en mis 30s, y creo que también esa parte de lo que hemos hablado es, vamos a ver cómo se sienten dos generaciones y en qué convergen y qué herramientas tú me puedes dar a mí y qué herramientas yo te puedo dar a ti como para ahorrarnos experiencias. Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, si hay algo que me funcionó que tú puedes empezar a tus 20, te voy a ahorrar años y ustedes me devuelven vida, ¿sabes? O sea, es como de, ok, así piensan estas chicas, vienen renovadas y creo que esa parte está bien para los públicos objetivos a los que podemos llegar, ¿no? Si tú estás en tus 20, si tú estás en tus 30, este lugar es correcto para ti porque y va a ser bonito vernos en unos años, ¿no? Creo que también eso es importante del por qué decidimos grabarnos. Porque todo lo que reaprendamos, si esto funciona, va a ser bonito y si no funciona, vamos a dejar el antecedente de cómo lo intentamos, ¿no? Entonces, regresando a tu punto, mi maestra, más joven que yo, y pues la primera conversación fuera del contexto formal, ¿qué fue? Sí, precisamente fue muy vulnerable. O sea, yo me acuerdo que estaba pasando un momento muy difícil en mi vida y entonces, o sea, fue de esas veces que yo entré a la clase y me sentía tan mal que dije, no puedo darla, ¿no? Sí. Y una cosa llevó a la otra y terminamos esa hora hablando pues de nosotras, ¿no? De lo que yo estaba pasando en ese momento, que coincidía muchísimo con algo que pasó Cintia hace años. Entonces,
nos pudimos dar cuenta que, o sea, justo que en nosotras había muchísimo conocimiento que estaba bien padre compartir y que en ese momento yo se lo he dicho y se lo digo cada que terminamos una conversación me riegas. O sea, me enseñas y me haces sentir escuchada. Apenas se lo dije, gracias por hacerme sentir vista, y creo que eso es algo que sucedió desde la primera conversación. Entonces, pues el título o el nombre del podcast, De Lunes a Vulnerable, pues nace justamente de eso, ¿no? De que creo que las dos siempre nos hemos mostrado muy vulnerables entre nosotras y pues una cosa llevó a la otra y creo que una de las lecciones más bonitas que he aprendido contigo es de que está bien ser vulnerable. Sí. ¿No? Y que ha sido difícil, o sea, porque justo creo que esto va a ser la punta de lanza y porque es nuestro primer episodio que va muy ad hoc con nuestro nombre, porque a veces relacionamos vulnerabilidad con alguna debilidad y ya lo iremos tratando a lo largo del podcast, pero justo nosotros hemos aprendido a ser muy vulnerables y acompañarnos, pero también hemos visto a lo largo del camino que no es fácil y que en ocasiones no lo encontramos con todas las mujeres. A pesar de que es una palabra muy referenciada a lo femenino, ya vamos a ir para abordar ese punto, pero justo me gusta ser vulnerable, pero para ser muy honesta a veces no me es tan fácil. Y si me muestro vulnerable, lo vivo desde mucha culpa y por eso quisimos hablar de eso, cuando empezamos a encontrar que a muchas de las mujeres nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando empezamos a encontrar de, híjoles, qué vulnerable, o ya me puse así y lo vivo desde otro punto de vista en el que me siento débil, ¿no? Ponerte vulnerable te hace sentir indefensa, te hace sentir que no estás haciendo bien o como si fuera algo malo. Y justo eso es lo que queremos abordar, ¿no? Entonces, el nombre de nuestro podcast va más relacionado a cómo vivimos las emociones, las mujeres, cómo la vivimos en sociedad, cómo lo vivimos entre nosotras mismas, en lo laboral, y que en ocasiones no es tan fácil sobrellevarlo. Eso es lo que queremos hablar en este espacio, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo agradezco mucho esa parte de ti y a mí que nos pudimos acompañar. Va a haber un capítulo del episodio de qué te llevó a esto, justo a esa conversación, porque también me pareció muy valiente la situación que estabas abordando en ese momento y cómo yo pude complementar desde mi experiencia unos años más adelante y decirte, Clara, lo que estás pasando no va a suceder, ¿no? O sea, va a pasar en unos años, no es una situación permanente y con algunos consejos prácticos para de dónde te pudieras agarrar y acompañarnos, porque sobre todo creo que lo que supimos es encontrar apoyo, porque pues efectivamente no la cerecita del pastel o nuestro éxito se va a basar en una relación de pareja, ¿no? Sino también las relaciones que podemos hacer entre nosotras. Uh-huh. Y una de ellas es la que tú y yo hemos desarrollado y por la que quisimos hoy hacer este espacio. Y de verdad esperamos que alguien más se sienta identificada, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría empezar, o no sé si quieres empezar tú con aperturar tema vulnerabilidad o empiezo yo. Yo solo quiero decir que, o sea, ya sabes, letras, porque estudié letras. Sí. A mí, o sea, algo que tengo muy presente cuando pienso en vulnerabilidad es el significado de esa palabra, claro, que es tener la capacidad de ser dañado o dañada. Ok. Entonces, ¿qué piensas? O sea, ¿qué se te viene a la cabeza cuando tú dices ser vulnerable? Pues lo platicábamos mucho, que a mí me hacía mucho ruido que el tema vulnerabilidad, yo quiero saber el origen, ¿no? Si ha sido algo que he aprendido, ¿no? Si es algo que ha sido muy generacional, si es algo que es de género, pero sobre todo creo que el tema vulnerabilidad o a mí lo que me lleve es como el miedo a incomodar, ¿no? O sea, para mí siento que es donde me pone más vulnerable, ¿no? En el de que no sé si esté bien que yo diga esto, no sé, en el deber ser también, pero creo que todo, si lo pudiera decir en una frase, para mí vulnerabilidad es mi miedo a incomodar. O sea, a todo aquello que me haga sentir incómoda, aquello que ya me dieron ganas de llorar,
y me limito porque me voy a mostrar vulnerable, ¿no? O quiero decir algo que opino, pero con la otra persona con la que estoy conversando me voy a poner en una situación vulnerable, pues no lo digo. Entonces creo que yo lo diría en una frase y sería eso. O sea, mi miedo a incomodar sería lo que yo denominaría vulnerabilidad. Pero creo que en ese sentido yo relaciono mucho de no sé qué tan vulnerable he aprendido a ser, ¿sabes? O sea, y creo que cuando sigo mi intuición, me cuesta definirla porque digo, no sé si me voy a poner en una situación justo de vulnerabilidad porque esto no es lo que se me enseñó. Sí. Entonces, a mí sí me gustaría como puntualizar para ti el vulnerabilidad, ¿a qué lo relacionas? ¿A qué contextos? O sea, mi contexto es ese. Yo quiero descubrir si es aprendido, si es algo muy de mujeres, o por qué nos hace tanto ruido a nosotras, ¿no? Entonces, no sé, ese sería mi punto de vista de mi miedo a incomodar, para mí sería igual la vulnerabilidad. Sí, pues es que creo que justamente o sea, justo para resumir, es el miedo. O sea, Sí. es un miedo que existe. Y tú dices, el miedo a la incomodidad, pero al final, como que englobándolo, es el miedo a ser dañada, a que te lastimen. Sí. O sea, porque te sentirías incómoda si alguien te critica, si alguien te juzga o te señala, no sé, cosas que tal vez ni siquiera tú habías visto de ti, Sí, ¿no? sí. Y eso para ti es un daño. Sí. Entonces, o sea, yo creo que sí ser vulnerable implica atravesar muchos miedos que están bien difíciles atravesar o quitarte y que una vez que lo haces, te liberas un buen, porque Claro. para mí, pues yo sí crecí en un ambiente en donde llorar sí era como de débiles, ¿no? O de no muestres que estás tan mal ok, estás mal, pero vete a tu cuarto, ¿no? Sí. O sea, ahorita estamos aquí todos y hasta, Wow. hasta puede haber chistes, ¿no? Ahí está llorando o quiere llorar o ese tipo de cosas. Entonces, pues aprendes a ocultar lo que sientes, a ocultar tus emociones y un montón de mecanismos de defensa para sobrevivir. Entonces, yo conforme fui creciendo, pues aprendí que entre más cerraba también puertas a conexiones genuinas. Sí. Y entonces, ¿en dónde quedaba yo? Pues sola, tal vez, Sí. ¿no? Justamente sin estas relaciones en donde yo me siento apoyada, escuchada, etcétera. Entonces, pues fui aprendiendo. O un adulto en caos, ¿no? Ajá, que justo es lo que vemos ahorita, o sea, es como creces y eres ese adulto que aprendió que mostrarse vulnerable era una debilidad grande, ¿no? Sí. Y entonces justo cuando creces empiezas a recordar aquellos momentos de tu niñez que marcaron cómo voy a mostrarme vulnerable y entonces ahora soy un adulto que no sé qué hacer con mi emoción, pero la estoy sintiendo, ¿no? Sí, justo entonces porque sí es difícil. Sí, porque justo de niños, o sea, no lo ves, ¿no? Y para ti ese universito en el que estás, pues lo es todo y lo que ves es normal, no te das cuenta. Hasta que ya de adulto bueno, a mí me pasó cuando empecé a ir a terapia y ya ahorita hago chistes con mi psicóloga de eso. Sí. Pero cuando empecé a ir a terapia, yo tenía un miedo horrible a decir lo que sentía. Sí. Y me acuerdo perfecto de una ocasión en la que yo quería decirle algo al sujeto con el que andaba en ese entonces y no te miento que se me entumió la boca. O sea, de la ansiedad y de todo se me entumió la boca y yo no podía decirlo, ¿no? Entonces cuando le conté a mi psicóloga, ella me dijo, pues claro, Clara, ¿no? O sea, no estás acostumbrada a decir lo que sientes o lo que piensas y obviamente te va a generar un miedo inmenso, ¿no? O sea, tu cuerpo, tu cerebro piensa que un tigre te va a atacar y no que vas a decir lo que sientes. Sí. Y regresas a tu niñez y tienes el momento perfecto en donde dices, claro, o sea, Exacto. A mí se me enseñó esto, ¿no? Exacto. Y creo que aquí me gustaría abordar algo que también va a nutrir mucho a nuestro podcast, es que tú y yo vivimos las emociones de una forma muy
diferente. Distintas, sí. Y creo que esa parte a mí siempre me llama la atención porque seguramente hay quien nos esté escuchando se va a identificar, uno, o contigo o conmigo, ¿no? Sí. Porque no hay más. O sea, creo que las mujeres sí tenemos la emoción, sí vivimos diferente las emociones a un hombre, pero aún entre nosotras las vivimos dependiendo cómo se nos enseñó, ¿no? Y justo eso también a mí me pone en un punto de vulnerabilidad porque a ti te cuesta decir lo que piensas, lo que sientes, y a mí, caso contrario, me es muy fácil, ¿no? Y para mí, yo diría, es que es mejor que no lo digas. Y yo platico contigo y me dices, no, es que está súper padre que lo puedas decir. Y creo que eso nos pone justo en donde ninguno de los dos escenarios en la situación incorrecta es positivo, ¿no? Porque yo te podré contar de mi experiencia que el decir mis emociones no siempre ha sido bueno. Y está cañón porque tú dices, ¿cómo? O sea, por así era más fácil para alguien que se expresa y que lo dice, y depende de la situación, porque en ocasiones te pones más vulnerable de lo que te imaginas. Y a veces era sano mejor guardar silencio o no exponerte, ¿no? Entonces, creo que lo que vamos a encontrar aquí es cómo llegamos a un equilibrio entre sí es bueno decir lo que pienso, pero no siempre. O sea, creo que ahí entra un poco de inteligencia emocional en donde decir, ¿y en qué contextos sí es bueno hablarlo? ¿Y en qué contextos sí es bueno decirlo? Porque pareciera que no debemos de ponernos condiciones, pero hay veces en las que sí tenemos que encontrar un espacio seguro, ¿no? Sí. Y a veces mi misma forma de ser tan comunicativa y tan expresiva, no lo siento como una herramienta en la que yo diga, wow, está increíble. O sea, hay muchas situaciones en las que digo, ¿por qué no hablo menos? ¿Por qué no digo menos? ¿Por qué exploté cuando no debía de hacerlo? Entonces creo que esa parte también va a iluminar mucho allá afuera, porque o son claras o son Cintias, pero las dos sienten vulnerabilidad en ambos contextos, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es importante, de dónde lo aprendimos, ¿no? Pero esta parte donde yo digo, yo creo que estaría también bien que yo aprendiera a no siempre tener que mostrar todo. Y en tu caso, aprender como a expresar tus emociones y limpiar un poquito aquella niña interior que creo que en terapia hemos descubierto que no siempre es culpa de tus papás o del contexto. A veces es algo que tú interpretaste de una forma distinta y no tiene la culpa ni tu ambiente, ni tus papás, ni nada del estilo. Y creo que eso es algo que de adultos nos tenemos que responsabilizar, de a partir de qué momento ya es tu chamba sanarte, ¿no? Y tu chamba saber qué hacer con tus emociones y en el cómo te relacionas con las demás personas, ¿no? Entonces, creo que ahí me gustaría llegar, para no perder el hilo de nuestra conversación, cómo en caracteres diferentes se vive la vulnerabilidad en ambos. O sea, no hay más, ¿no? Y creo que hemos llegado a la conclusión que parte de un miedo, ¿no? O sea, un miedo a sentirte dañada, y entonces como nuestro mecanismo de defensa es aquello donde bota la vulnerabilidad, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, ok. ¿Qué vamos a hacer con esto, Clara? Ay, pues justo creo que platicarlo, o sea, en qué momento, no sé, si te gustaría compartir una anécdota, experiencia en donde tú hayas dicho, me siento muy vulnerable y me estoy sintiendo mal por ser vulnerable. Ok. Creo que vamos a llegar a un episodio de mi vida en el que seguramente vamos a estar hablando a lo largo de algunos otros capítulos. Pero para mí ha sido muy difícil porque he aprendido a ser esa mujer fuerte, ¿no? Me gusta y creo que así se ve mi personalidad. Como la que tiene el control de todo, como la que no vas a estar dañando, la que tiene la capacidad de decirte cuando algo no le gusta, ¿no? Pero no siempre tengo el control de todo. Y es donde entra justo mi parte más vulnerable y creo que hasta yo me decepciono de mí misma. Porque es como si dos Cintias vivieran dentro de mí. La que se vende allá afuera, ¿no? Fuerte, tengo el control, soy empoderada. Y cuando soy un caos, cuando requiero ser abrazada,
escuchada, ¿no? Hay veces que no lo encuentro porque las demás personas se acostumbraron a que pues ella siempre está bien, ¿no? Sí. O ella tiene la situación bien controlada o ella puede sola. Y yo creo que esa para mí ha sido el contexto más complicado de mostrarme y aceptar mi vulnerabilidad. Porque en ocasiones peleando con cualquier persona, si ya me enojé en el trabajo, si me enojé con mi pareja, si me enojé contigo, ¿no? O sea, no soy esa persona que va y te va a decir tus cosas. Hay veces que también entro en mi caparazón, ¿no? Y no quiero salir de ahí y soy esa niña herida a la que quiero que abraces y le preguntes cómo está, qué siente, qué le hace falta. Y creo que lo que me he encontrado es que incluso yo misma mando mensajes incorrectos. No sé si a alguien más les pase, pero creo que yo ya que lo identifiqué es como, yo lo vivía desde un punto muy víctima, ¿no? Como de, ay, ¿por qué nadie me entiende? Yo entiendo a todos, soy súper empática, ¿no? Etcétera. Y después dije, no sé si yo misma estoy mandando un mensaje incorrecto. O sea, quizá yo misma estoy diciéndole a todos como de, yo puedo sola y cuando no puedo, ya los demás no saben qué hacer conmigo. Creo que ese es un punto donde mi vulnerabilidad me pone en riesgo, o siento que me pone en riesgo, y más si lloro. O sea, porque creo que ahí vamos a coincidir todas, porque no creo que exista ninguna que se sienta diferente, que cuando lloramos lo vivimos desde una culpa o ya estoy llorando y la otra persona está súper bien en sus 5 sentidos y yo ya me siento que soy la más débil del mundo, ¿no? Entonces, siento que para mí esos dos contextos serían los que yo determinaría en los que me siento más vulnerable. Sí. O sea, en donde no sé qué hacer con mis emociones y siento que no siempre tengo el control, que suelo tenerlo, y cuando no lo tengo soy la más perdida, ¿no? Y la más herida porque los demás no saben qué hacer conmigo. Sí. Y si a eso le sumo que lloro, creo que esos serían los puntos que más me cuesta trabajar en aceptar mi vulnerabilidad. ¿Y los tuyos? Sí, pues creo que coincidimos en eso, ¿no? Porque justamente yo también me siento vulnerable cuando no me siento fuerte, ¿no? Sí. Cuando justo llorar para mí también ha sido un tema terrible, o sea, terrible en el sentido de que aún no llego a ese balance de no llorar por todo, ¿no? Sí. Pero justo cuando siento ganas de llorar o cuando digo es que quiero que me abracen, o sea, quiero que alguien venga y me diga tranquila, o sea, como una niña chiquita, ¿no? Tranquila, sí. Todo va a estar bien. Ahí es cuando digo, no, o sea, yo debería ser la mujer más empoderada del mundo. ¿Por qué estoy llorando? Ajá, no es para tanto, o sea, ya, ¿no? Cállate, sécate las lágrimas y salte a trabajar, ¿no? Pero justamente creo que, y también ese es el punto de este primer episodio, que la vulnerabilidad no siempre es debilidad. Al contrario, ¿no? O sea, es fortaleza. Ahora yo lo veo así. Ahora yo sé que si me abro con ciertas personas con las que yo elija, es una fortaleza que, por ejemplo, que tú veas, ¿no? Sí. O sea, Clara tiene estas cualidades, a Clara le pasó esto, Clara ha vivido esto, y entonces me conoces mejor. Y no sé, o sea, incluso sabes mejor cómo tratarme, sabes, o sea, luego Cintia sabe lo que necesito sin siquiera yo decírselo. Entonces, sí, creo que eso es bonito y creo que el mensaje que daríamos allá afuera es lo importante que es tener una red de apoyo. Ajá, ¿no? Y cómo se forman las redes de apoyo, pues siendo vulnerables, dejando de ver la vulnerabilidad como una debilidad y verla ya como una fortaleza, de verdad, sí. Porque lo es. Sí, yo creo que falta cambiar el discurso, ¿no? Porque justo creo que yo empeñada con mi generación, pero real lo veo. O sea, creo que una de las ventajas de nuestra generación actual, tanto los 20, los 30, creo que ya somos generaciones que crecieron con muchas herramientas. Quizá esto lo han dado la tecnología, ¿no? Porque creo que sí nos ha dado como un parteaguas importante. Y que también somos una generación que ya busca autoayuda y busca terapia, ¿no? Que creo que antes sí teníamos esta relación de, quien busca terapia está loco o no sabe. O es débil, ¿no? Porque ya está perdido y cómo va a ir con alguien más que le diga qué hacer, ¿no? Y creo que nosotros ya estamos sabidas a eso.
Sí. O sea, estamos sabidas a temas de ir con un especialista, a tener podcast, libros de autoayuda. A nosotros personalmente me ayuda muchísimo y creo que esa es la razón de ser de este proyecto, aprender de las vivencias de los demás. O sea, no necesariamente es aprenderlo por cabeza propia, ¿no? Creo que es un dicho que lo digo mal. Pero nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y creo que eso no es siempre cierto. O sea, creo que sí, al menos yo escuchando las vivencias de alguien más, creo que es como de, tiene razón, no lo voy a hacer, o es por acá, o es por allá. Y creo que una de esas cosas nos ha gustado mucho a nosotros como el informarnos, el alimentarnos, el decir, si busco terapias por hacer mejor persona, por darle menos problemas a la vida, por ser más felices, ¿no? Porque a veces pareciera que vivir mucho tiempo se nos vuelve complicado. O sea, es como de, ¿cómo le hago por aquí, no? Entonces creo que esa parte es muy importante. Entonces creo que toda esta búsqueda de recursos se centra y le da cabida a aceptar que la vulnerabilidad en verdad ya no es debilidad. ¿Y por qué es una fortaleza? Porque justo el trabajarla te da ese punto de vista para poder salir adelante y para poder dejar de verlo como eso, ¿no? Uh-huh. Donde rompemos aquello que te enseñaban de chiquita, de no llores, ¿por qué no? Si al final, ¿por qué va a ser una fortaleza? Porque decir aquello que te molesta, decir aquello que te está doliendo, te va a sanar. Uh-huh. Por eso es una fortaleza. Sí. O sea, es una fortaleza porque el trabajarla te va a hacer procesar tus emociones para que quizá no te sientas más frustrada de lo normal, para que quizá puedas relacionarte mejor con las personas, porque creo que lo que tú hablas de decir, me conoces más a mí, no es que te conozca más, es que en tu emoción es difícil que tú te veas. Uh-huh. ¿No? Es difícil que todos nos veamos nuestras cualidades, nos veamos que la otra persona solo está enojada, que lo que está diciendo quizá no es del todo real, ¿no? Entonces, pero cuando estamos en medio de la emoción, es muy difícil que podamos salir de eso. Sí. Y entonces, ¿qué hace la otra persona? Decirte, Clara, no inventes. O sea, pero ¿por qué te estás centrando justo en esto si tienes todo un arcoíris adelante, ¿no? Entonces creo que eso es por lo que quiero dejar en claro de por qué se vuelve una fortaleza, porque incluso llorar te vuelve fortaleza, porque si lloras te liberas y puedes seguir adelante y dices, por eso estaba llorando, pero si no lo lloras, pero si no lo manifiestas, pero si no lo comentas, no vas a poder continuar. Sí. ¿No? Y si te quedas en la emoción, ¿genera qué? Depresión. Entonces creo que sí es importante, o ese sería mi punto de vista de por qué realmente se vuelve una fortaleza la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. En caso de llorar o de hablar de emociones. Uh-huh. ¿Qué más, Clara? Creo que para mí es fortaleza porque, bueno, yo siempre he sido una persona de relaciones humanas, ¿no? Sí. Amistades. Lo que más, el poder que yo he encontrado en ser vulnerable es eso, que he generado amistades muy genuinas y muy honestas. Qué bonito. A través de la vulnerabilidad y yo, o sea, y eso es algo que siempre he tratado de transmitir, que yo soy un lugar seguro para que la otra persona también sea vulnerable. Claro. ¿No? Sí. Porque... ¡Qué importante! Sí, porque pues obviamente también me he topado con gente que yo me abro y no sé, después me doy cuenta de quiénes son en realidad, o sea, y por estar yo en mi emoción, no me doy cuenta que tal vez la otra persona está siendo cero vulnerable y entonces solamente fui yo. Y pues ahí hay como que un desbalance que después sí se nota y después sí daña, sí. ¿No? Hasta cierto punto la relación. Sí. Y entonces creo que también, pues no todo es tan fácil con el ser vulnerable. Creo que también hay que saber Correcto. Elegir con quiénes, sí. ¿No? Y lo que decías, en qué momentos, sí. ¿No? Entonces, o sea, yo sí me he llegado a preguntar, ¿cómo puedo ser vulnerable en mi día a día sin que me destrocen? ¿No? O sea, sí es que eso es posible. Ok, pero ¿cuál sería una práctica de tu día a día en el que sientes que te destrozan? O sea, ¿cuál sería un ejemplo?
Bueno, no de mi día a día, pero un ejemplo, y es que recientemente viví una situación en donde yo muy rápido me mostré muy vulnerable con esta persona. Y entonces meses después, pues fue como de, todo lo que me contaste, mira lo que voy a hacer, ¿no? Y entonces ahí yo me di cuenta de muchísimas cosas de cómo estaba siendo mi actitud o mi actitud hacia los demás, ¿no? En este caso hasta hacia esta persona. Y es cuando digo, ok, o sea, no me voy a cerrar a ya no conocer a nadie más nunca, ni a ser amigos, ni nada nunca, sino cómo aprendo a distinguir. Claro. Qué difícil pregunta, porque yo creo que justo vamos a regresar al mismo punto de que eso es ser vulnerable, ¿no? O sea, realmente creo que sí puedes evaluar la persona con la que estás, ¿no? De si realmente se muestra en apertura, porque también puede ser que la otra persona, tú estés muy vulnerable y no sabe qué hacer contigo, pero no necesariamente sea mala persona, sino simplemente le cuesta demostrar sus emociones, pero está ahí para escucharte. Otro de los perfiles puede ser que te esté escuchando, pero que realmente su actitud sea indiferente. Yo creo que ahí pausaría. Por más que yo quiero seguirle contando, por más que yo tengo la necesidad de sacarlo, pero si la otra persona se está mostrando indiferente, ya no sigas. Llamémosle a ese el termómetro emocional. Sí, ¿no? Yo creo que eso sería como un buen punto. Por más que tú te estés sintiendo vulnerable, que sabes que si lo tienes que sacar para volver a conectar contigo, pero quizás esa no es la persona. O sea, no solo veas tu necesidad, sino ve qué tanta apertura tiene, ¿no? Entonces, si realmente está en el celular, si realmente está volteando a ver otros lados, si realmente está así como de ya, sí, cálmate, pues no es una persona correcta con la que te puedas estar abriendo, ¿no? Y creo que es importante lo que dices, perdón, que también hay que saber ser empáticos para poder escuchar, porque también no todos lo saben, ¿no? Sí, hay muchas personas y justo creo que aquí es donde entra este discernimiento o el termómetro emocional, donde empiezas a hablar y luego, no sé, es como de, ay, me siento mal porque hace rato se le paró la mosca a mi desayuno, ¿no? Y entonces la otra persona, ay, te entiendo, a mí antier 3 moscas se le pararon a mi comida y entonces lo regresan todo a ellas mismas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y es como de... Era yo. Ajá, yo solo quería desahogarme, ¿sabes? Yo solo quería contarte, pero ya toda la plática está como que de nuevo en la otra persona. Claro. Y creo que también ese es un indicador de con ellos no. Sí, correcto. Creo que también eso es importante y sobre todo también estamos hablando de actitudes, pero también habría que ver los contextos, ¿no? O sea, si estás peleando, si estás en un contexto donde hay más personas, todo ese tipo de cosas que también influyen en que te sientas peor y que lo vivas de una forma tridimensional a lo que está sucediendo. Creo que habría que evaluar en qué momentos sí es importante hablarlo, en qué momentos no. Y no es fácil, ¿no? No estamos diciendo que, uy, es súper fácil y yo otra vez, yo tengo el control de todo. No, se dice bien padre, pero es muy difícil. Pero yo creo que si lo analizas y lo trabajas, sí se puede llegar a evitar, ¿no? Sí se puede llegar como a apagar y saber en qué momentos hablarlo y a quién entregarle tu información también. Y si es que la entregas a alguien para quien no era, pues ya perdonarte. Creo que también eso es importantísimo. O sea, si se lo dije a una amiga que para qué se lo conté, si después lo está utilizando, si después me está atacando con lo mismo, si después me está sobajando por eso, pues ya, o sea, habla más de ella que de ti. Sí, eso creo que eso es importante también. Sí, perdonarte y también creo que aquí es donde entra tal vez la segunda herramienta que son los límites claros, ¿no? Correcto. Ok, ya me abrí contigo y me di cuenta que no eras la persona adecuada, entonces límites. Límites. Sí. Ir podando el árbol, ¿no? O sea, yo creo que el árbol, siempre lo han dicho, ¿no? Amigos se cuentan con los dedos de las manos, sí, coincido completamente, pero también creo que en ese sentido tus amigos o tus amistades también te vamos a cortar, depende de tu nivel de conocimiento o de aprendizaje o de experiencia. Suena horrible, pero es muy cierto. O sea, hay alguien con el que te llevas increíble y que iba contigo en la primaria, pero eran súper amigos en la primaria y ahorita ya no.
se vale, o sea, porque tu nivel de experiencia, incluso emocional, es muy diferente, ¿no? Entonces sí tienes que estar con personas con las que sí puedan ser espacios seguros, o elegir quién de despapalle, quién para contarle mis cosas, quién para ser mi amiga íntima, y que puedas tener otra vez tu red de apoyo completa, ¿no? Con ella me encanta ir a beber, pero con ella me encanta ir por un cafecito y chismear y desahogarme, y con ella sé que si estoy en crisis me va a sacar de ahí, ¿no? Entonces creo que eso también sería uno de los consejos o herramientas que para sentir mi vulnerabilidad, lo primero es no ocultarla, cambiar el discurso a que no es que seas débil, sino es una de tus fortalezas, y a veces las otras personas te hacen sentir que justo tu vulnerabilidad es debilidad, y ahí cambiar el chip, ¿no? De habla más de ella lo que está pensando que lo que está pasando en mi vida. O sea, no permitir que a pesar de que el otro te esté diciendo que ser vulnerable está mal, no te quedes con esa idea. O sea, es como de no, o sea, perdón, pero está hablando más de lo que te falta llegar a ti que el que yo lo esté sacando, ¿no? Entonces, creo que eso también sería importante, cambiar el discurso de que no es una debilidad, pasar por la emoción, tampoco taparla para mí sería otra, o sea, vívela, siéntela, porque va a ser la única manera en que puedas salir de ahí y sanarte, ¿no? O sea, porque aquello que sentiste es válido, o sea, puede ser que de momento después te rías y digas, qué oso, ¿cómo lo hice? Pues perdónate, en ese momento todo el universo confuró para que realmente lo sintieras de esa forma, ¿no? Sí. Aprender a perdonarnos en ese sentido por ser vulnerables. Identificar que aquello que aprendimos también se puede cambiar, que es aquello que tú has aprendido, ¿no? O sea, aquello que yo aprendí de no lo debo de decir, he encontrado fortalezas en qué importante es decirlo, qué importante es ponerle nombre e identificar nuestras emociones. Será de otro capítulo, pero vamos a hablar de aquello, gracias a que estudió letras la señorita. Hay un estudio de cómo es importante ponerle nombre a las emociones, y que hoy en día creo que las que son mamás veo mucho, y me da mucho gusto que a sus hijos, las nuevas generaciones, les pongan nombre a las emociones, ¿no? O sea, ¿qué estás sintiendo, no? O sea, ¿qué sientes en tu cuerpo para que puedas decir si es tristeza o enojo? Y creo que nosotros somos generaciones en las que te sientes mal y no sabes qué estás sintiendo. O sea, no sabes si estás enojado, si estás frustrado. Y te preguntan, ¿qué tienes? No sé. Ajá. O sea, es que, no sé, ¿en dónde sientes la emoción? No sé. Solo me siento mal y ya. Ajá. ¿No? Yo, adulta, no sé identificar en dónde estoy sintiendo mi emoción. Si está en la cabeza, si está en la parte de atrás de la cabeza, si está en mi estómago, si está en mi corazón, no lo sé, ¿no? Y creo que es importante dejarla sentir y aprender a identificarte. O sea, ¿qué estoy sintiendo? Sí. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y creo que ahí es donde entra esta otra herramienta que yo diría es muy importante, y es el autoconocimiento. Totalmente. O sea, porque sin autocrítica, que pues obviamente entra en el autoconocimiento, no puedes crecer. Sí. Entonces, creo que la pondría en primer lugar, incluso. Sí, ¿no? Yo también. Sí, sería como lo principal para aprender a vivir con tu vulnerabilidad. Sí. Viéndola como fortaleza. Sí tendremos que aprender a autoconocernos, a ser críticos y jueces de lo que estamos viviendo y cómo lo llevamos. Creo que sí estoy de acuerdo, sí lo pondré en primero. Sí. ¿Y qué es lo más difícil? Súper. Es lo más complicado, o sea, si levantamos la mano, no sé. Y es que no terminas de conocerte nunca, o sea, si no terminas nunca de conocer a las personas, mucho menos a ti, ¿no? Correcto. Porque pues sí estamos en constante crecimiento y evolución, y pues creo que sí es necesario identificar, ¿no? Como lo que decías en un inicio, que no siempre va a ser culpa de la otra persona, también somos nosotros. O sea, no todo el tiempo podemos tener esta mentalidad de víctima, precisamente de es que no pude ser vulnerable con ella porque ella es así y así. Bueno, ¿y qué tal que tú no te sabes expresar? Correcto. ¿No? Y que, o sea, creo que me voy a ir a otro punto, pero es como... Y estar conscientes de que te vas a encontrar muchas personas allá afuera que no han trabajado absolutamente nada. Y que tú ya vas a estar muy lejos de hacerlos entender o cambiar su forma de pensar. Y que también es bueno identificarlo y no perder tiempo ahí. O sea... Porque no falta aquella persona de que todo el tiempo todas las demás personas tienen la culpa, menos ellas, ¿no? Entonces, justo si es ese tipo de persona con la que te estás sintiendo vulnerable, no le regales tu tiempo. O sea, ahí va a ser más importante que tú
sepas cómo mediarte y regularte que a prestarte y engancharte con una persona que no muestra ni un poquito de autoconocimiento, ni interés, ¿no? Sí. Como de escucharte. Entonces creo que también estamos dando esos puntos en los que vulnerables no. O sea, esta parte de, mira, contigo no me voy a mostrar vulnerable porque ni me vas a dejar y lo que vas a hacer como mi vulnerabilidad va a ser agarrarla y patearla. O sea, mejor no te la doy, ¿no? Entonces creo que también eso habla de mucha inteligencia y de cómo sí llevar tu vulnerabilidad a una fortaleza que conlleva una gran responsabilidad por lo que estamos viendo. Y creo que por eso lo vimos con mucha culpa cuando no nos sale. Porque no es fácil lidiar con ella, ¿no? Porque creo que es algo importante que también debemos hablar. ¿Qué se siente cuando te muestras vulnerable con alguien que ni te entendió, ni mostró interés, ni se mostró empático o empática? ¿Y cómo te terminas sintiendo? O sea, te sientes con una culpa de por qué le conté mis cosas, por qué me dieron ganas de llorar, por qué me vio así, ¿no? Yo llorando y él ahí serio como de, ¿y ahora qué? Sí, o ella, ¿no? Porque puede ser una amiga o alguien que está así y pareciera que tiene el poder porque sí es real, o sea, también hay que decirlo con todas sus letras. Sí es real que el mostrarnos así ante una persona que no lo está viendo de esa forma, pues sí le da cierto poder, me atrevo a decir que de un periodo de tiempo, ¿no? Sí. Porque la vulnerabilidad no llega en un instante, como el enojo, que viene y se va al mismo tiempo, pues no. O sea, la vulnerabilidad quizá te lleve tiempo, ¿no? Y también a la otra persona. Entonces, de momento puede ser que la otra persona aparentemente se vea con mayor control y sienta que lo tiene sobre ti mismo, porque ti te está viendo de esa forma, ¿no? Sí. Entonces, no va a llegar de inmediato el efecto de qué bueno que me mostré vulnerable, porque no se va a sentir así. O sea, va a llegar con el tiempo, va a llegar y todo se va a acomodar y vas a decir, gracias a que yo ya lo sané y lo viví, no vuelvo a prestar con esta persona. Pero esa persona se va a ir con la creencia de que no controlaste tu emoción, de que te mostraste vulnerable ante un panorama que no, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más nos cuesta trabajo, entender a la vulnerabilidad como una fortaleza. Porque hay que decirlo, de primera instancia no se siente así. No se siente así. Pues no, porque nos enseñan que sentir es de débiles. Porque no, o sea, y aparte el mundo está hecho así, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes son los que tienen éxito? Los que son lógicos, los que usan el razonamiento, etcétera, etcétera. O sea, y siempre te dicen, es que no metas sentimientos, ¿no? En tal cosa. Sí, correcto. Entonces, o sea, sí está como que bien metido en la sociedad esa idea de vulnerabilidad igual a debilidad, debilidad igual a emociones, sentir tus emociones. Emociones igual a mujer. Ajá. ¿Sabes? Porque también creo que es algo que vivimos muy nosotros, o sea, vulnerabilidad, siento que la sociedad refleja como que si fuera una palabra que solo va a describir a lo femenino. Sí. ¿No? Y entonces creo que por eso también nuestra lucha de no es que aquí queramos diferenciar género con género o que incluso estemos dispuestas a hablar mal del otro género porque para nada, creo que somos complemento, pero creo que sí es muy importante saber definirlo y cómo manejarlo, ¿no? O sea, porque justo lo que queremos hacer aquí, no se nos va a quitar la vulnerabilidad, no vamos a cambiar al otro género porque es casi imposible que lo sienta al mismo nivel que nosotros, porque naturalmente no traen las emociones, ¿no? Sí. Y por lo mismo entre nosotras hay que ser solidarias y darnos herramientas para poder saber qué hacer con este poder, ¿sabes? O sea, es como de, ok, sí, me estoy dejando llevar, pero sé lo que va a conllevar, pero, o sea, saber que no se nos va a quitar y saber que es algo que no solo sentimos nosotros, sino lo sientes tú también y posiblemente como nos estamos sintiendo nosotras, tú en algún momento te sentiste y es muy importante saber que no estás sola, que no solo te pasa a ti y que sí se puede hacer algo, ¿sabes? O sea, que no solo te puedes quedar, es que yo siempre me dan ganas de llorar y no me sé controlar. No, hija, sí puedes. Sí puedes controlarte y también si lo sientes, aceptar que no es algo malo, ¿no? O sea, creo que también eso sería importante, como esta parte de no estás sintiendo algo que vaya a dañar a las demás personas. Y también saber manejarlo porque en muchas ocasiones lo referenciamos y echamos la culpa a los demás, ¿no? También entender que justo saber identificar cuándo es que lo estoy sintiendo yo, ¿no? Sí. En dónde lo siento. Entonces creo que también en ese sentido vamos a dar algunos puntitos
en el que quizá sean los escenarios en los que más podamos sentirnos vulnerables las mujeres. No son todos, sin duda, pero creo que es en el que sin duda varias de nosotras coincidíamos, ¿no? A ver, ¿cuál sería? El primero, ¿no? Por ejemplo, creer que estamos molestando o creer que nosotras deberíamos de poder solas, sin la ayuda de nadie, porque no, yo soy fuerte. Y entonces, o sea, esa es nuestra creencia. ¿Y cuál es la realidad? Que pedir ayuda no está mal y no te hace débil y no te hace ingenuo ni tonta ni nada de eso. Al contrario, creo que cuando pedimos ayuda es una muestra de que somos humanas y de que nos equivocamos y de que no sabemos todo. Nadie sabe todo realmente, ¿no? Y pues al final creo que estamos aquí para aprender y para crecer. Y si pides ayuda, súper padre, porque entonces te vas a nutrir de esa otra persona. Sí. Entonces, cero te hace débil y cero te hace, pues sí, tonta. Y vas a aprender que si te vuelves a estar en una situación similar, ya vas a saber qué hacer con eso. Entonces creo que sí pedir ayuda es algo que nos hace humanas. Creo que suena muy bonito, pero es real. Creo que sería uno de los momentos más importantes que tenemos que saber pedir ayuda y no por eso somos débiles, ¿no? Yo creo que la segunda situación sería cuando lloramos en público o lloramos frente a alguien. Creo que la creencia sería qué débil, ¿no? Que somos débiles, que no sabemos controlar nuestras emociones y justo sentir ese escenario es pues de los momentos más difíciles internamente, ¿no? Porque te sientes súper vulnerable y porque lo estás mostrando, o sea, es evidente que no estás controlando las cosas, ¿no? Y yo creo que lo primero que les diríamos es, todas pasamos por eso, es importante sentirlo y creo que cambiar el discurso sería, tengo que sentir esto para poder salir y poder ver el panorama más claro, ¿no? O sea, pasa hasta en las tormentas, yo siempre me lo digo, ¿no? O sea, cuando estás llorando, todo es un caos y de repente todo se vuelve a esclarecer súper bonito. Creo que sería algo muy referente a nuestras emociones, ¿no? O una metáfora muy parecida a cómo nos sentimos. Estás en medio de la tormenta y todo es un caos. Y qué bonito es que una vez que ya la vives, la sientes, la procesas, puedes ver todo de una forma muy clara, ¿no? Sí. Entonces, llorar no nos hace débiles. Hay que vivirlo, hay que sentirlo para poder encontrar de ahí tu fortaleza. Sí, y también, ¿no? Justamente tener en claro que llorar no te va a quitar credibilidad o no te va a quitar valor, ¿no? Sí, porque creo que eso es algo que también nos pasa mucho, de no, es que si lloro ya voy a perder, pues sí, justo credibilidad, o sea, ya va a decir de que, ay, no me sé controlar, entonces soy inmadura, bla, bla, bla. Pero no, llorar también justo es todo lo que acaba de decir Cintia y creo que al contrario es demostrar que sí, o sea, no solo pienso, sino también siento y está bien. Sí, correcto. Y que ir cambiando el discurso de las nuevas mujeres, ¿no? Porque seguramente todo es esta parte donde se vale que podamos expresar nuestras emociones, que tenemos un lugar en esta sociedad, que tenemos un lugar con las personas, porque creo que es lo que más nos ha costado trabajo, cambiar el chip de, hey, sí puedo llorar y no por eso soy débil, ¿no? Sí. Y sí puedo ser empoderada, pero también me dan ganas de llorar y no pasa nada, ¿sabes? Sí. Entonces creo que entre más calmemos y cambiemos ese discurso, las personas, más empáticas vamos a poder ser nosotras con nosotras y enseñarle a los hombres este nuevo discurso, que el que llore no me hace débil, ¿no? Y que necesitamos incluso de su comprensión y empatía, aunque se les complique, porque en ese momento no vamos a ser nosotras mismas, ¿no? Y que si te da flojera escucharla llorar, mira, si la escuchas llorar ya te evitas más peleas, ¿no? O sea, eso también sería como ese resumen. Y entre mujeres, pues ser más empáticas, porque todas sentimos lo mismo. Y entonces creo que también eso es importante, aprender a ser solidarias con nosotros, porque todas necesitamos de nosotras, y más hablando emocionalmente. Sí. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cuando decimos lo que sentimos, ¿no? Que sí. No es que no, porque no quiero ser dramática. Sí. Y es como de no, o sea, eso es lo que nos enseñaron a creer desde chiquititas, pero la realidad es otra, la realidad es de que cuando dices lo que sientes, además de que te estás liberando el pecho cañón, sí. Pues estás poniendo límites,
¿no? Porque estás diciendo, yo estoy sintiendo esto y tu comentario me hizo sentir así. Claro. Y pues, no sé, me gustaría que no vuelva a pasar, o bueno, ahí ya cada quien, ¿no? Sí. Pero creo que yo lo veo así, ¿no? Es sano, ¿no? Ajá. Porque en ocasiones también nos enseñaron como de la típica, ¿no? Veo videos de ¿qué tienes? Nada. Y perfectamente sabemos lo que tenemos. Solo que como se nos enseñó a que es mejor no decir lo que sentimos porque ha sido invalidado, pues mejor aprender a cambiar el discurso de justo lo que mencionas. O sea, me heriste con lo que dijiste y por eso me estoy sintiendo así. Sí. Y te liberas, lo hablas y hasta en problemas de comunicación te evitas llegar a un conflicto de estar descubriendo lo que la otra persona te diga que tendrá, ¿no? Y además estás siendo honesta. Sí. O sea, decir lo que sientes no es ser dramática, es ser honesta. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Pero wow, o sea, qué cosas tan simples en las que vamos a llegar a coincidir hemos vivido por años, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es darle importancia a justo estos puntos. Yo creo que el siguiente es que cuando no sabemos qué hacer o estamos perdidas, lo primero que pensamos es que estamos fallando, ¿no? A ti misma, a la sociedad, a la situación, pero la realidad es que, pues, no tener claridad es parte del proceso. O sea, eso hay que entenderlo. Tienes que pasar por esa emoción para poder tener aprendizaje, para que tú tengas mayor experiencia, para que sepas relacionarte en una situación de ese estilo, que la próxima vez que te suceda, ya vas a saber qué hacer, ¿no? Pero tener la vida resuelta, si todos lo tuviéramos así, pues no aprenderíamos. Entonces, creo que en ese sentido sí hay que ser más amables con nosotras mismas y aprender a entender que todo es parte del proceso y que no saber es parte de él, ¿no? O sea, no sabes todo, no naces, y menos con tus emociones, ¿no? O sea, regresamos al principio y es, no sé ni dónde la estoy sintiendo, ¿cómo esperas que sepa qué hacer con ella, ¿no? Sí. No hay más, siéntela para que puedas salir de ella, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el último, Clara? Pues hablando de las relaciones románticas, es cuando mostramos amor primero, ¿no? Sí. Y creo que ese es uno de los puntos en donde desde que creces te dicen, no, tú no. Sí. No puedes ser la mujer quien demuestre el interés, ¿no? Porque si lo demuestras tú, y eso es lo que pensamos, me van a rechazar, van a decir que soy una intensa, van a decir que estoy pidiendo o esperando demasiado, o sea, voy a hacer mucho, ¿no? Creo que ese es como que el pensamiento englobado, ¿no? De si yo lo demuestro primero, voy a hacer demasiado. Y tengo miedo a que por ser demasiado no me vayan a aguantar o a entender. O si te muestras y no eres correspondida, entonces tienes grandes consecuencias, ¿no? O ya te tomaron de una zorra. O sea, porque son esos discursos que nos dicen. Y entonces por más que tú quieras a esa persona o quieres demostrarle afecto o amor o quieras incluso salir con ese hombre, ¿qué se nos ha dicho? No. Ellos te tienen que cotejar, ellos tienen que no sé qué, entonces este tipo de cosas nos hace sentir muy vulnerables porque estás yendo en contra de lo que sientes. Exacto. O sea, tienes tu intuición y tienes este tema de decir, es que sí me late, es que sí me vibra, es que todo, pero no, la sociedad te dijo que si te acercas te vas a ver mal, que si él no te pide casarte o ser su novia o así vales menos, o sea, tantos discursos que sí tenemos que cambiar y va a ser hilo de otra conversación y de otro capítulo, pero real creo que mostrarnos primero y mostrar más amor nos hace sentir muy vulnerables. Sí. Sin duda. Sí, y creo que es aprender que no tiene nada de malo que si tú estás explotando de amor por un güey, o sea, hablando de las relaciones románticas o una mujer, no tiene nada de malo que tú vayas con esa persona y le digas, me encantas, me gustas, y me pareces atractivo, atractiva y bla, 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 bla. Sí. Y ya, o sea, tampoco es como que vayas a esperar un matrimonio en ese momento, pero pues al menos ya lo hiciste, dijiste lo que sentías, no te lo quedaste aquí. Sí. Y no te hace intensa, no te hace débil, no te hace una zorra, al contrario, te hace valiente porque estás diciendo lo que sientes.
Y otra vez se vuelve fortaleza, porque si te va a rechazar, ni modo, hija. O sea, el curita te levantas y el que sigue. O sea, creo que eso es lo que nos hace falta y perderíamos menos tiempo a estar esperando a que sí te ligue, a que sí te diga. O sea, no. Entonces creo que en ese sentido todo se resume a que tenemos que cambiar un gran discurso que nos vienen diciendo por años y pues tiene solución. O sea, creo que eso es lo importante. Y pues bueno, vamos a ir dando conclusiones. Nos está encantando este espacio. Espero que estés hasta aquí. Si te aburrimos antes, pues lo iremos viendo en las estadísticas. Ni modo. Y ni modo. Ni modo, porque vamos a seguir hablando. Porque esto no se va a acabar aunque tengamos uno. Sí, pues creo que o sea, para ser más puntuales, porque es muy fácil, como decías, es muy fácil decir, cambia la narrativa y se escucha de lo mejor, ¿no? Sí. Pero tal vez los pequeños pasitos que podemos ir dando para hacer las paces y sobre todo abrazar esta vulnerabilidad, creo que, o sea, sí están en nuestras manos y es escribir. Yo siempre voy a recomendar escribir. Tú lo sé. Bueno, pero eres letras. A las que no son letras, ¿qué? No, creo que sí es importante. Yo creo que lo dejaría en 3 consejos prácticos, ¿no? O sea, lo primero y creo que lo más sano es que lo escribas. Y en ocasiones no necesariamente los tienes que volver a leer. O sea, solo lo sueltas y ya, ¿no? Pero también me ha pasado que a veces estoy en medio de la emoción y no agarro pluma y papel, pero creo que hoy me ha agarrado un poquito de la tecnología y aunque dé oso reconocerlo, pero es importante, grábate. O sea, grábate. O sea, llega un momento en el que sacas la emoción y grabarte es como si tuvieras a tu mejor amiga ahí, te lo cuentas a ti misma, lo tiras, después lo borras y listo. O sea, pero ya te liberaste. Entonces creo que no necesariamente tienes que grabarte, pero sí encontrar las prácticas que a ti te funcionen para realmente salir de la emoción y que puedas tener un panorama más claro, que creo que es ahí lo que nos lleva a hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué tuvimos que llegar a hablar de este tema? Porque realmente es complicado salir de él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar herramientas que nos funcionen para cuando estemos en medio del caos, ¿qué podemos hacer? Y la última, pues sí tener tu red de apoyo, que creo que es lo más lindo que te puede pasar. O sea, tener ese amigo o amiga segura de, sabes que cuando estoy triste, me ha pasado contigo, es Clara, sabes que me acaba de pasar esto, bla, 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 te damos un panorama distinto, te sientes reconfortada, te sientes escuchada. Y puedes volver a conectar con tu intuición y saber qué hacer, porque ya lo liberaste. O sea, creo que el problema de la vulnerabilidad es que no nos deja ver de momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué manera lo saco? ¿De qué manera lo expreso para volver a conectar a mí? Entonces, o escribes, o te grabas, o le llamas a una amiga, o te sales a caminar, pero una práctica que tú encuentres que a ti te funcione en medio del caos, ¿no? Entonces, y no estás sola, o sea, por más que suene a cliché, creo que sí es algo que si realmente lo tienes, te da herramientas para ser realmente feliz, ¿no? Sí. O sea, porque creo que eso es bonito. Si no tienes a la amiga, búscatela. Pero sí, o sea, yo también creo que eso no nos va a caer del cielo, siempre lo hemos dicho. O sea, si quiero una amiga intelectual, no la voy a encontrar en el antro. O quizás sí, ¿no? Pero hay menos probabilidades. Entonces, lo mismo, si quiero una red de apoyo, pues busco a alguien que tenga intereses similares a los míos y que esté dispuesta a escuchar, que sea empática, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese sentido, pues, a buscar a esa amiga, ese amigo y pues realmente, o tu libro, ¿no? Escribir, tu libreta. Sí, y creo que algo que yo tengo muy presente cuando me llego a sentir muy emocional y muy vulnerable y empiezo a sentir esta culpa es cuando tengo esta pregunta, ¿no? ¿Y qué tal que esto que estoy sintiendo no es una debilidad, sino es un signo de que estoy viva? Okay. De que tengo un cuerpo y mi cuerpo obviamente va a sentir y de que, y estoy viva porque estoy viviendo todas estas experiencias que me están haciendo sentir triste, enojada, súper contenta, bla, bla. Y creo que eso es algo muy bonito. O sea, el decir, pues estoy sintiendo porque estoy viva. Sí, correcto. Que es algo parecido a lo que sin duda hay que cambiar el discurso, ¿no? Ajá. O sea, me estoy sintiendo así, no es como que nos vamos a hacer esa pregunta de ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué siento? O sea, que estoy enojada, estoy frustrada, incluso hacerte, ya lo vamos a decir en otros capítulos, pero un recordatorio a ti misma, ¿no? Así como de cada que estoy enojada, ¿qué siento? Porque es normal que sintamos lo mismo o peleemos de la misma forma siempre. Entonces creo que en ese sentido hacernos una que otra preguntita
que te haga regresar a tu centro, guárdala en tu cartera o en algo y acuérdate de sacarla cada que estés en medio del caos, cada que estés en una conversación difícil, cada que te sientas vulnerable, sacar tu papelito y tratar de encontrarte otra vez a ti, ¿no? Entonces, pues ya está. Pues es eso y ese es su amable recordatorio de que está bien ser vulnerable todos los días de la semana y no eres menos para nada y no tienes menos capacidades ni mereces menos amor ni nada de eso. Al contrario, eres humana, estamos vivas y pues sí, ojalá que este espacio pueda ser el inicio de una comunidad muy bonita. Claro. Y sobre todo, una vez más, las redes de apoyo, y yo creo que es algo que Cintia y yo vamos a seguir mencionando todo el tiempo, porque pues nos salvan la vida. O sea, correcto. Nos la hacen más fácil y nos hace entender que lo que estamos sintiendo también lo siente alguien más. Sí. Porque creo que eso es lo más importante. A mí lo que más disfruto de las personas es cuando nos cuentan, a mí también me pasó, yo también lo sentí, ¿no? Y es justo de lo que necesitamos hablar. Sí. O sea, no de todo lo bien que nos pasa en la vida, sino aquello que conlleva que te vaya bien en la vida o que te vaya mal en la vida, ¿no? O sea, porque no somos las emociones y Cintia, o sea, es Cintia y las emociones y es la persona y las emociones y hay que saber qué hacer con ello. Entonces creo que sí vamos a estar hablando mucho de vulnerabilidad. Es el principio de este podcast, ¿no? Sí. Y pues también recordar que estamos aquí aprendiendo y reaprendiendo y que con sus comentarios, o sea, incluso con los comentarios de Nadia, nuestra productora, estamos creciendo y las tres de diferentes contextos, diferentes edades, diferentes vivencias, nos regamos bien bonito. Sí, correcto. Y pues la idea de este proyecto es eso, que esto que estamos formando en chiquito pues pueda llegar, ojalá, a personas que estén abiertas a recibirlo también. Y sabemos que de antemano, al menos el primero, nos va a estar apoyando mucho nuestra familia, muchos de nuestros amigos. Ayúdenos a compartir. No esperamos volvernos millonarias con esto, sí, qué padre, pero no es la intención. La intención simplemente es crear comunidad con los nuestros, ¿no? Porque a veces todavía yo veo a los artistas y a los influencers como un mundo lejano a nosotros. Y entre nosotros poder alimentarnos, ¿no? Con amigos, familiares que nos escuchen, pobres nuestros papás, ¿no? Que seguramente van a estar saliendo aquí a título, pero real creo que hace falta hablar de lo que nos acontece y qué bonito que podamos alimentarnos entre nosotros, ¿no? Entonces esta comunidad primero que otra cualquier cosa es amigos, a familia y si se suman más personas nos encantará, pero si alguien más se identificó con lo que nos está pasando a nosotros, coincidió y le funcionan las herramientas, habremos cumplido nuestra misión, ¿no? Entonces nos estamos viendo en próximos capítulos y pues gracias. Bye. Bye.